El 14 de octubre de 2019, amaneció con un cielo gris sobre las montañas de Colorado. Las calles de Boulder estaban casi vacías cuando Clara Hudson, profesora universitaria y voluntaria en un programa de ayuda humanitaria, recibió un correo de confirmación. Su solicitud para acoger a un refugiado afgano había sido aprobada. No era la primera vez que ofrecía su casa para programas sociales, pero esta vez, algo en el expediente del nuevo huésped llamó su atención. Su nombre era Raheem Darcy, de 37 años, exintérprete militar que había trabajado junto a tropas estadounidenses durante la guerra. El documento adjunto mencionaba que había llegado al país apenas 6 meses antes, tras una larga estancia en un campo de refugiados en Turquía. El informe médico describía a Raheem como un hombre retraído, sin antecedentes penales y con un historial de estrés postraumático. Nada fuera de lo común para alguien que había sobrevivido a años de conflicto. Clara, convencida de que podía ofrecerle un espacio tranquilo, se preparó para recibirlo. La casa, ubicada en una zona residencial rodeada de bosque, parecía el refugio perfecto para quien buscaba recomenzar. Durante los primeros días, los registros del programa muestran que Raheem cumplió con todas las normas establecidas. Asistía puntualmente a las entrevistas con los trabajadores sociales y respondía con breves correos a las revisiones semanales. Sin embargo, al revisar la documentación, los investigadores notarían más tarde una discrepancia. La fecha de emisión de su pasaporte no coincidía con la del visado humanitario. Un detalle que en su momento pasó desapercibido, pero que se convertiría en la primera pieza de un rompecabezas inquietante. Clara, según los informes recopilados meses después, mantenía un diario digital donde anotaba cada aspecto de la convivencia. En esas primeras entradas describía la tranquilidad del huésped, su manera silenciosa de observar, su costumbre de caminar de madrugada por el jardín y el hábito de mantener la puerta de su habitación cerrada incluso durante el día. Pequeños comportamientos que no parecían alarmantes, pero que con el tiempo adquirirían un significado distinto. La comunidad local conocía a Clara como una mujer confiada, idealista, convencida de que la empatía podía transformar vidas. Sin embargo, ese mismo rasgo la hizo vulnerable. Los investigadores reconstruirían más tarde una cronología minuciosa de los acontecimientos previos a su desaparición, llamadas perdidas, correos sin respuesta y registros bancarios que mostraban transacciones no autorizadas. Todo comenzó lentamente, casi imperceptible, como una grieta invisible en una pared sólida. Una vecina declaró haber visto a Raheem cargar varias cajas al maletero de un vehículo oscuro una tarde de diciembre. Dijo que Clara no estaba en casa en ese momento. Días después, el vehículo fue identificado por las cámaras de tránsito, pero sin resultados concluyentes. Las cajas nunca fueron encontradas. Lo que sí se halló, meses más tarde, fueron las huellas de un patrón, movimientos bancarios en cuentas vinculadas a fundaciones de caridad inexistentes. Los agentes del FBI asignados al caso sospecharon que Raheem podría estar relacionado con una red más amplia de financiamiento ilícito, posiblemente con raíces fuera del país. La narrativa pública, cuando el caso finalmente se hizo mediático, lo presentaba como una tragedia doméstica. Sin embargo, los documentos desclasificados revelan un contexto más complejo, la historia de un hombre que había cruzado fronteras, identidades y sistemas de seguridad sin ser detectado. Su estancia en casa de Clara no parecía un accidente, sino una elección deliberada. Los correos interceptados entre Raheem y un contacto en Estambul sugerían que la ubicación de Boulder tenía un propósito específico. ¿Qué buscaba exactamente allí? Todavía era una incógnita en ese punto de la investigación. Mientras tanto, los amigos de Clara recordaban su última publicación en redes sociales, una fotografía del amanecer sobre las montañas, acompañada por una frase que ahora parecía premonitoria. Aunque el documental evita juicios subjetivos, la coincidencia fue señalada en los informes. 2 días después de esa publicación, Clara dejó de responder mensajes. El caso comenzó oficialmente el 20 de diciembre de 2019, cuando la universidad notificó su ausencia. El oficial a cargo del primer informe describió la vivienda como ordenada, sin señales evidentes de violencia, pero con indicios de una salida apresurada. En la cocina, sobre la mesa, había una taza de café medio llena y un documento del programa de refugiados con varias anotaciones en tinta roja. El contenido de esas notas, según las fuentes judiciales, resultaría clave para comprender el verdadero vínculo entre Clara y Raheem. Lo que en un principio parecía un simple acto de bondad, pronto se transformó en un caso de interés federal. Las siguientes semanas estarían marcadas por descubrimientos que cuestionarían no solo la historia personal del refugiado, sino también los mecanismos de control que permitieron su ingreso al país. Cada nueva pista parecía contradecir la anterior,
y el enigma del huésped afgano apenas comenzaba a revelarse. El inicio de la investigación reveló que, durante las semanas previas a su desaparición, Clara había mostrado señales de inquietud que pasaron inadvertidas para su entorno. Según los registros de su computadora personal, había realizado múltiples búsquedas sobre antecedentes migratorios, validación de documentos extranjeros y mecanismos de verificación de identidad. Todo indicaba que algo la había llevado a desconfiar de su huésped. Los investigadores analizaron los correos que envió en esos días. En uno de ellos, dirigido a una compañera del programa de voluntariado, se mencionaba una duda sobre la procedencia de los fondos que Rahim usaba para pagar ciertos gastos. Clara, según el reporte forense, nunca recibió respuesta. El mensaje fue interceptado desde su propio correo, borrado minutos después de haber sido enviado. Las autoridades solo pudieron recuperarlo mediante copias almacenadas en la nube. Aquella acción, aparentemente menor, demostró que alguien tenía acceso directo a su computadora y que la vigilancia dentro de la casa había comenzado mucho antes de que Clara se diera cuenta. El análisis de los dispositivos hallados en la vivienda mostró rastros de un software desconocido instalado semanas antes. La aplicación, de origen turco, permitía copiar información y transmitirla de forma remota a servidores en el extranjero. Los peritos digitales determinaron que fue ejecutada desde el perfil de usuario asociado al invitado. Ese hallazgo cambió el rumbo del caso. Ya no se trataba de una desaparición aislada, sino de una posible operación de espionaje encubierto bajo la fachada de refugio humanitario. Mientras los agentes del FBI colaboraban con el Departamento de Seguridad Nacional, surgieron inconsistencias en el expediente migratorio de Rahim. Su archivo mostraba un historial limpio, pero las fechas y sellos oficiales no coincidían con los registros fronterizos. Un fragmento de huella dactilar, obtenido en una solicitud previa de asilo en Grecia, coincidía parcialmente con la de un individuo buscado por suplantación de identidad y fraude documental. Aunque las pruebas aún eran insuficientes para establecer una conexión definitiva, el hallazgo generó preocupación. En paralelo, los investigadores rastrearon movimientos financieros ligados a las cuentas de Clara. Durante noviembre, se detectaron transferencias a entidades inexistentes en Dubái y Estambul. Los montos eran pequeños pero regulares. Cada una llevaba una breve descripción. Consultoría cultural. Ninguna de esas transacciones había sido autorizada por Clara, según confirmaron sus registros bancarios anteriores. Las operaciones parecían diseñadas para pasar desapercibidas, camufladas entre pagos cotidianos. Un agente del equipo forense revisó las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del vecindario. En varias de ellas se observaba un vehículo oscuro estacionado frente a la casa durante varias noches consecutivas. No tenía placas visibles y nunca se registró su ingreso en la zona. Cuando los agentes intentaron rastrearlo, descubrieron que las imágenes originales habían sido alteradas digitalmente. Los metadatos mostraban manipulación, como si alguien hubiera intentado borrar o reemplazar fragmentos de video. No se encontró evidencia de acceso externo al sistema, lo que llevó a la conclusión inevitable. La alteración ocurrió desde dentro de la vivienda. El entorno de Clara comenzó a colaborar activamente. Sus colegas universitarios ofrecieron acceso a sus archivos académicos, esperando encontrar alguna pista. Entre sus documentos personales, los agentes hallaron una carpeta titulada Proyecto Rahim. En su interior había notas escritas a mano, recortes de periódicos sobre refugiados desaparecidos y referencias cruzadas a casos ocurridos en Alemania y Canadá. En todos ellos aparecía un nombre con ligeras variaciones fonéticas, pero siempre el mismo apellido, Darcy. El patrón era inconfundible. Para los investigadores, esa coincidencia abrió una nueva línea de trabajo. La hipótesis de que Rahim actuara por cuenta propia comenzó a desvanecerse. Detrás parecía haber una red organizada, dedicada a infiltrar personas bajo el estatus de refugiados para fines desconocidos. En los documentos de inteligencia compartidos con agencias internacionales, se mencionaba la posibilidad de una estructura transnacional que utilizaba identidades falsas para movilizar dinero, objetos y, en algunos casos, información sensible. La prensa, sin embargo, aún no conocía estos detalles. Los comunicados oficiales hablaban de una búsqueda prolongada y pedían la colaboración de la ciudadanía. Los noticieros locales mostraban imágenes de Clara sonriente, acompañadas por titulares que hablaban de solidaridad y tragedia. Detrás de esa narrativa pública se gestaba una investigación de escala internacional. Una de las piezas clave emergió cuando un técnico revisó el sistema eléctrico de la casa. En el sótano, detrás de una pared recientemente pintada, se halló un compartimento oculto. En su interior había cables, una batería portátil y un pequeño transmisor conectado a un dispositivo satelital. No había signos de improvisación.
El equipo había sido instalado con precisión profesional. Los expertos concluyeron que se trataba de un nodo de comunicación de corto alcance, probablemente usado para transmitir información cifrada. Nadie en la comunidad humanitaria a la que pertenecía Clara había visto un dispositivo similar. El hallazgo transformó el caso en una investigación de seguridad nacional. Sin embargo, todavía faltaba la pieza central. Clara seguía desaparecida, y Rahim había borrado toda huella digital de su existencia. La búsqueda se amplió a varios estados. En los registros de una estación de autobuses de Denver apareció una pista. Una cámara mostraba a un hombre con características físicas similares tomando un billete hacia Nuevo México. Llevaba un abrigo oscuro y una mochila azul. La calidad de la imagen impedía confirmarlo con certeza, pero era la primera pista concreta en semanas. El caso, que había comenzado como una desaparición en una tranquila comunidad universitaria, ya involucraba a agencias federales y unidades especializadas en crimen internacional. En los informes internos, los agentes describían la investigación como un rompecabezas de múltiples capas, donde cada hallazgo parecía conducir a un vacío mayor. Lo único claro hasta ese momento era que Clara había descubierto algo que no debía, y que su huésped no era quien decía ser. Y aunque el paradero de ambos seguía siendo un misterio, una nueva evidencia, una que alteraría por completo el rumbo de la investigación, estaba a punto de emerger desde un desierto a cientos de kilómetros de distancia. El hallazgo se produjo el 7 de febrero de 2020, en un tramo remoto del desierto de Nuevo México, cerca del límite con Arizona. Un grupo de excursionistas encontró restos de una estructura improvisada, una tienda parcialmente enterrada, una linterna rota y un teléfono satelital cubierto de arena. La policía local acordonó el área, y pronto llegaron equipos federales. Los registros de coordenadas coincidían con la última señal emitida por el dispositivo hallado en el sótano de la casa de Clara Hudson. El desierto, extenso y silencioso, no ofrecía respuestas inmediatas. Las temperaturas extremas y los vientos habían borrado casi toda huella. Sin embargo, la escena reveló algo inquietante. Cerca del campamento había huellas de un solo individuo que se internaban hacia el norte, y luego desaparecían abruptamente. Los peritos concluyeron que la persona había sido recogida por un vehículo o había abandonado la zona a pie en dirección a una carretera secundaria. En las siguientes 48 horas, la investigación pasó oficialmente a manos del FBI. Entre los objetos recuperados, el teléfono satelital contenía mensajes encriptados. Los expertos lograron extraer fragmentos parciales. Uno de ellos, fechado 3 semanas antes, mencionaba una frase críptica. El archivo fue abierto. Ella lo sabía. Nadie pudo determinar quién era el remitente. Otro mensaje hacía referencia a coordenadas en el Medio Oriente, aunque sin contexto adicional. Lo que sí llamó la atención fue que varios textos estaban escritos en un dialecto dari mezclado con inglés, un patrón que coincidía con la formación lingüística de Rahim Darcy. Los agentes asignados al caso revisaron los movimientos fronterizos y encontraron un registro sospechoso. Un vuelo privado que había despegado de Albuquerque con destino a Montreal, 4 días después de la desaparición de Clara. Entre los pasajeros figuraba un hombre con pasaporte británico a nombre de Reza Khaled, con rasgos similares a los de Rahim. Los documentos parecían auténticos, pero la autenticidad se desmoronó tras un análisis técnico. El número de serie pertenecía a un pasaporte reportado como robado en 2017. La ruta aérea, además, había sido financiada por una empresa fantasma registrada en Dubái. Mientras tanto, la comunidad universitaria organizaba vigilias y campañas de búsqueda. La historia de Clara se convirtió en un símbolo de solidaridad truncada, pero detrás de las cámaras, los investigadores comenzaban a reconstruir una red de vínculos internacionales. En colaboración con Interpol, descubrieron que el nombre Rahim Darcy aparecía en investigaciones abiertas en Turquía y Grecia bajo distintos alias. En cada caso, se repetía el mismo patrón: hospedajes temporales, benefactores confiados y desapariciones sin explicación. Un detalle especialmente revelador surgió del análisis de los metadatos del teléfono de Clara. Aunque había sido formateado, los expertos recuperaron coordenadas de geolocalización que apuntaban a un pequeño pueblo al sur de Denver. En esa zona, se alquilaba una propiedad a nombre de una corporación inexistente, A1 Trade Consulting. Al ingresar, los agentes encontraron un escenario desconcertante: varias carpetas con sellos extranjeros, fotografías satelitales de zonas militares en Afganistán y una lista de nombres, entre ellos, el de Clara Hudson. No había señales de Rahim, pero el lugar mostraba indicios de uso reciente: restos de comida, ropa masculina y un calendario con fechas marcadas en rojo. La última, el 5 de febrero,
coincidía con el día en que las señales del dispositivo del sótano se activaron por última vez. El contenido de las carpetas sugirió una conexión entre Rahim y un grupo dedicado a la venta ilegal de información clasificada relacionada con misiones humanitarias en zonas de conflicto. Al parecer, Clara había accedido accidentalmente a uno de esos documentos mientras revisaba los papeles de su huésped. Los investigadores creen que, al descubrir la falsedad de su identidad, intentó comunicarlo a las autoridades, pero fue interceptada antes de lograrlo. El caso tomó dimensiones diplomáticas. Agencias internacionales comenzaron a colaborar en silencio, tratando de determinar si Rahim actuaba solo o como parte de una célula mayor. Los archivos encontrados en Denver fueron enviados a laboratorios de análisis en cuántico, donde especialistas en inteligencia digital intentaron reconstruir el contenido de los discos duros confiscados. Entre los fragmentos recuperados, se halló un video de baja calidad en el que se veía a Clara organizando documentos sobre una mesa. La grabación parecía hecha con una cámara oculta. La imagen se interrumpía abruptamente, y un segundo después se escuchaba una puerta cerrarse. La fecha del archivo, 17 de diciembre de 2019, 3 días antes de su desaparición. Los medios comenzaron a filtrar información fragmentaria, y la opinión pública se dividió entre quienes creían en un crimen doméstico y quienes veían detrás un caso de espionaje internacional. La presión política aumentó. El FBI estableció una unidad temporal dedicada exclusivamente al caso, denominada Operación Atlas. Su objetivo principal, rastrear el paradero de Rahim Darcy antes de que saliera definitivamente del continente. Mientras tanto, el análisis forense de los objetos encontrados en el desierto aportó una pieza crucial: fibras textiles coincidentes con una alfombra hallada en la casa de Clara. Eso probaba que, en algún momento, Rahim había transportado pertenencias de la vivienda hasta ese punto remoto. Sin embargo, no había rastro de Clara. La hipótesis dominante sugería que Rahim había usado el desierto como punto de transmisión o encuentro, más que como escondite. El tercer capítulo de esta historia cerró con una verdad inquietante. Los investigadores no solo buscaban a un fugitivo, sino que habían tropezado con una red invisible que operaba bajo el disfraz de la ayuda humanitaria. Y aunque las piezas comenzaban a encajar, una nueva evidencia estaba a punto de poner en duda todo lo que creían saber sobre el huésped afgano y el destino de Clara Hudson. A mediados de marzo de 2020, la Operación Atlas logró lo que parecía imposible: acceder a una copia encriptada de los archivos encontrados en la propiedad de Denver. Aquella información, que en un principio se creyó irrelevante, contenía una lista detallada de nombres, ubicaciones y códigos de proyectos humanitarios en Afganistán y Pakistán, vinculados a agencias internacionales. Cada entrada iba acompañada de una referencia numérica y una fecha, como si se tratara de una contabilidad paralela. Entre los registros, los analistas descubrieron algo inquietante: una serie de documentos con la firma digital de Clara Hudson. Las autoridades inicialmente sospecharon que Rahim había falsificado la firma para desviar fondos o acceder a información sensible. Sin embargo, la cronología mostraba que algunos de esos documentos se enviaron desde la propia computadora de Clara, días antes de su desaparición. La hipótesis más probable era que ella, sin saberlo, había sido usada como intermediaria en una operación de filtración de datos. Su participación, aunque involuntaria, la sitúa en el centro de un conflicto entre redes que operaban a ambos lados del Atlántico. El análisis forense identificó que varios de los nombres en el listado pertenecían a personas que habían desaparecido en circunstancias similares: voluntarios, investigadores, intérpretes y cooperantes de distintas nacionalidades. El patrón de conexión era claro, pero la motivación seguía siendo un enigma. Los investigadores comenzaron a rastrear la procedencia de los correos electrónicos utilizados en esas operaciones. Muchos provenían de direcciones asociadas a organizaciones ficticias, con servidores ubicados en países donde la legislación dificultaba el rastreo digital. En al menos 3 casos, se confirmó que los remitentes habían operado desde el Reino Unido, utilizando redes cifradas vinculadas a grupos especializados en el comercio ilegal de información. Mientras tanto, en la zona desértica de Nuevo México, las excavaciones continuaban. A unos 70 metros del punto donde se había hallado la tienda de campaña, un equipo de geólogos detectó una anomalía bajo el terreno. Se trataba de una cámara sellada, probablemente usada como depósito improvisado. En su interior encontraron fragmentos de papel, trozos de metal y restos de una caja de seguridad dañada. Aunque el contenido se había degradado, los laboratorios lograron recuperar una parte del material. Entre los objetos rescatados había un colgante con las iniciales CH y una memoria USB protegida con múltiples capas de cifrado.
El hallazgo marcó un punto de inflexión. La prensa recibió filtraciones de fuentes anónimas y comenzó a hablar de el archivo fantasma, un conjunto de documentos capaces de exponer a redes internacionales de espionaje encubiertas bajo causas humanitarias. El FBI, presionado por el Departamento de Estado, mantuvo silencio. En los informes internos, se detallaba que la memoria contenía registros fotográficos, recibos electrónicos y coordenadas vinculadas a transferencias de artefactos arqueológicos hacia el extranjero. Cada pista reforzaba la sospecha de que Raheem Darcy no era un simple estafador, sino un intermediario en el tráfico de información y patrimonio cultural. Durante esas semanas, los investigadores ampliaron su colaboración con las agencias canadienses. En Montreal, una cámara de seguridad en el aeropuerto captó a un hombre similar a Raheem comprando un billete con destino a Atenas. El rostro estaba parcialmente cubierto, pero un software de reconocimiento facial coincidió en un 82%. Las autoridades griegas fueron alertadas, pero para cuando el aviso llegó, el pasajero había desaparecido. El registro de vuelo mostraba que nunca abordó el avión. Fue la última pista confirmada sobre su paradero. En paralelo, el análisis de la memoria USB arrojó un detalle que cambiaría el enfoque del caso. Entre los archivos cifrados había una serie de coordenadas geográficas en Afganistán, específicamente en la provincia de Logar, cerca de antiguas zonas de excavación arqueológica. Los documentos adjuntos describían movimientos de materiales culturales entre 2015 y 2018. Lo sorprendente era que Clara había trabajado en un proyecto de intercambio académico que utilizaba esos mismos datos como referencia histórica. Los analistas concluyeron que Raheem había elegido cuidadosamente a su anfitriona. Necesitaba a alguien con acceso legítimo a la red universitaria y con permisos de colaboración internacional. Cada elemento apuntaba a que la llegada de Raheem a la casa de Clara no fue producto del azar. La organización que lo respaldaba había utilizado el programa de refugiados como un canal de infiltración. Los investigadores descubrieron que otros participantes del programa en distintos estados habían reportado incidentes similares, aunque ninguno con consecuencias tan graves. La dimensión del caso trascendió la tragedia personal y se convirtió en un espejo de las vulnerabilidades del sistema humanitario. El informe final de la Operación Atlas reconoció que la manipulación de identidades había alcanzado niveles de sofisticación inusitados. Los expedientes digitales, las cartas de recomendación y los sellos oficiales habían sido replicados con precisión, lo que permitió a individuos como Raheem cruzar fronteras sin ser detectados durante años. En abril, el caso fue reabierto con una nueva clasificación, Operación Huésped. El objetivo era rastrear la red detrás de Raheem, determinar el alcance de sus operaciones y, sobre todo, establecer si Clara seguía con vida. Los expertos coincidieron en que las probabilidades eran bajas, pero aún no existían pruebas concluyentes. El misterio del huésped afgano seguía abierto, y el archivo encontrado en el desierto solo había revelado una parte de la historia. En los meses siguientes, una filtración anónima llegaría a manos de los investigadores. Su contenido, una grabación que parecía proceder de Europa del Este, mostraba a un hombre con acento extranjero hablando sobre un error en Colorado. Aquella voz, aunque distorsionada, sería reconocida por el software forense como una coincidencia con los registros de Raheem Darcy. Si la grabación era auténtica, significaba que seguía vivo y que no estaba actuando solo. La filtración llegó a manos del Denver Field Office un martes por la mañana, a través de un canal cifrado utilizado por periodistas de investigación. El remitente se identificó únicamente como Mara, una fuente recurrente en casos de corrupción transnacional. El archivo de audio, de apenas 4 minutos, presentaba un ambiente reverberante, como el interior de una habitación vacía o una instalación subterránea. En la grabación, una voz masculina, entrecortada y distorsionada, mencionaba frases sueltas en inglés, pastún y un inglés roto con acento afgano. Entre ellas, una frase destacaba: "El error en Colorado fue una mujer. No debía haber estado allí". El equipo forense de sonido del FBI realizó un análisis espectral completo. Tras limpiar los ruidos y aislar las frecuencias, detectaron coincidencias vocales con grabaciones previas de Raheem Darcy, obtenidas durante su entrevista de asilo en 2019. La coincidencia era del 89%. La conclusión fue clara. La voz pertenecía, casi con certeza, al mismo hombre. El segundo elemento perturbador estaba al fondo de la grabación: un leve zumbido intermitente, propio de equipos de refrigeración industrial. Esa pista permitió a los analistas acotar el posible lugar de origen. Cruzando el patrón sonoro con bases de datos de inteligencia acústica, se determinó que el ruido coincidía con los sistemas de ventilación de un antiguo complejo logístico en Szeged,
al sur de Hungría. Con esa información, Interpol fue notificada y la División Europea de Crímenes Transnacionales inició la operación conjunta Echo Desert. Agentes encubiertos comenzaron a vigilar la zona, que se había convertido en un punto de tránsito para contrabando digital y tráfico de documentación falsificada. Lo que descubrieron durante la investigación reveló una conexión más amplia. Rahim no trabajaba solo, sino como parte de una red conocida como The Crescent Files, especializada en mover arte y datos arqueológicos saqueados de zonas de conflicto hacia Europa Occidental. Mientras tanto, en Estados Unidos, los investigadores continuaban reconstruyendo los últimos movimientos de Clara antes de su desaparición. En su cuenta de correo electrónico, los peritos hallaron borradores nunca enviados, redactados entre el 10 y el 12 de diciembre de 2019. En ellos, Clara mencionaba sentirse vigilada y preocupada por el comportamiento errático de Rahim. Uno de los mensajes, dirigido a su amiga y colega Sarah McNally, decía: «Creo que me está escondiendo algo. A veces desaparece por horas y cuando vuelve, parece diferente. No sé si estoy exagerando, pero algo no encaja». Sarah declaró más tarde que nunca recibió esos correos. Tampoco existían registros de envío. Se sospecha que Rahim interceptó o eliminó los mensajes antes de que salieran del servidor. La tensión del caso alcanzó su punto máximo cuando el laboratorio cibernético logró descifrar parcialmente la memoria USB encontrada en el desierto. En una carpeta oculta, bajo el nombre Delta Nomad, había una serie de videos sin fecha ni ubicación exacta. La mayoría mostraban excavaciones, piezas arqueológicas cubiertas de arena y manos anónimas embalando artefactos en cajas metálicas. Pero en el minuto 47 de uno de los archivos, apareció un fragmento diferente. La silueta de una mujer, de espaldas, con el cabello rubio recogido, observando un horizonte desértico. La imagen era borrosa, pero los expertos de la Universidad de Boulder confirmaron que coincidía con la complexión y altura de Clara Hudson. Ese descubrimiento renovó las esperanzas de que pudiera estar viva, o al menos de que hubiese sobrevivido durante algún tiempo tras su desaparición. El FBI emitió una alerta internacional, solicitando información sobre cualquier mujer extranjera vista en zonas desérticas de Turquía, Siria o Afganistán durante 2020. Los resultados fueron nulos. Ninguna coincidencia confirmada. Sin embargo, el 7 de julio de ese mismo año, una nueva pista llegó desde Atenas. La policía local detuvo a un ciudadano pakistaní en posesión de varios pasaportes falsificados. Entre los documentos incautados, había uno con el nombre de Amir de Rahimi, con una fotografía idéntica a la de Rahim Darcy. Durante el interrogatorio, el detenido se negó a hablar, pero en su teléfono se encontraron fragmentos de mensajes encriptados. Uno de ellos decía: «El archivo americano está cerrado. Nadie la encontrará». Esa frase marcó un antes y un después en la investigación. Por primera vez, las autoridades consideraron la posibilidad de que Clara hubiese sido eliminada para proteger la red. Aún así, el caso no se cerró. La Fiscalía solicitó ampliar las pesquisas hacia el entorno académico de Clara, pues algunos de sus antiguos colaboradores habían tenido contacto con los mismos programas internacionales de los que surgió la infiltración. En agosto, la periodista independiente que había enviado la grabación inicial, Mara, publicó un informe en un medio digital húngaro. En él, describía cómo varias organizaciones benéficas europeas habían sido utilizadas como fachada para financiar operaciones clandestinas en Asia Central. Citaba fuentes anónimas que afirmaban que Rahim había sido un operador logístico dentro de esa red, encargado de mover información y personas. La publicación fue retirada a las pocas horas. La existencia de Mara se volvió otro misterio dentro del caso. Nadie sabía quién era ni cómo había obtenido la grabación. Sin embargo, un correo interceptado semanas después, proveniente de un servidor en Bruselas, contenía una sola línea: «Si quieren encontrar la verdad, busquen en el archivo Atlas 7». El término coincidía con un código interno del FBI relacionado con material aún no desclasificado de la Operación Atlas. Alguien, dentro o fuera de la agencia, sabía más de lo que decía. Y si Atlas 7 era real, podría contener la clave del destino final de Clara Hudson o de Rahim Darcy. El término Atlas 7 apareció por primera vez en documentos internos del Departamento de Estado a finales de 2017, bajo un proyecto clasificado de colaboración humanitaria en zonas de conflicto. Su existencia nunca había sido reconocida oficialmente, pero los fragmentos filtrados sugerían que se trataba de un programa híbrido, parte investigación arqueológica, parte recolección de inteligencia. En teoría, su misión era recuperar piezas culturales destruidas por la guerra. En la práctica,
Servía como cobertura para operaciones de rastreo de contrabando y lavado de activos en Medio Oriente. El agente especial Michael Reeves, asignado al caso Hudson, recibió autorización para acceder a los archivos digitalizados del proyecto. La búsqueda se centró en correspondencias entre funcionarios estadounidenses y varios contratistas extranjeros. Entre ellos, aparecía un nombre, Darcy Rahim, registrado como traductor y consultor cultural en una misión en Herat, Afganistán, 3 años antes de su llegada a Estados Unidos. La coincidencia era irrefutable. Rahim había trabajado directamente con personal del programa Atlas 7 antes de solicitar asilo político. Esa revelación cambió la narrativa del caso. Ya no se trataba solo de un huésped peligroso, sino de alguien vinculado a un entramado mucho más amplio, donde se mezclaban intereses políticos, patrimonio cultural y espionaje encubierto. Reeves reconstruyó los movimientos financieros de Rahim durante su estancia en Colorado, transferencias discretas hacia cuentas en bancos de Dubái, Estambul y Budapest. En varios recibos figuraban nombres de fundaciones culturales, algunas legítimas, otras sin registro alguno. En ese punto, el FBI solicitó cooperación al Departamento del Tesoro y a la Interpol. Las rutas del dinero coincidían con operaciones vinculadas a la red conocida como The Crescent Files, identificada meses antes en Europa. Los agentes confirmaron que Rahim había sido uno de los coordinadores logísticos de esa red y que Clara, sin saberlo, se había convertido en una pieza incómoda dentro de ella. Su trabajo académico y su acceso a bases de datos arqueológicas le habían permitido descubrir irregularidades que amenazaban con exponer a la organización. Los investigadores encontraron un documento borrado del ordenador portátil de Clara, un informe preliminar titulado El mercado invisible, donde analizaba cómo artefactos saqueados de Afganistán y Siria llegaban a museos y colecciones privadas a través de empresas pantalla. En la versión recuperada por los peritos, las últimas líneas estaban incompletas, pero una frase sobrevivía. Alguien dentro de los programas humanitarios está financiando la extracción. La implicación era devastadora. Si Clara había llegado a esa conclusión antes de desaparecer, Rahim tenía un motivo claro para silenciarla. El Atlas 7 dejaba de ser un proyecto filantrópico y se revelaba como una red de intereses cruzados donde la línea entre la ayuda y el negocio ilegal era difusa. En paralelo, la periodista Mara reapareció en línea. Desde una cuenta anónima, publicó un mapa codificado en un foro restringido, donde se señalaban ubicaciones en Egipto, Turquía y Grecia, marcadas con coordenadas y fechas. Una de ellas coincidía con el último punto GPS registrado en el teléfono de Clara antes de su desaparición. Esa coincidencia llevó a los investigadores a reabrir la búsqueda de campo en el desierto de Fayum, al sur de El Cairo. Las autoridades egipcias autorizaron una expedición conjunta, compuesta por expertos forenses, geólogos y agentes internacionales. Después de varios días de trabajo, encontraron bajo la arena los restos oxidados de un contenedor de carga. Dentro, no había cuerpos ni objetos personales, solo fragmentos de piezas arqueológicas envueltas en mantas con el sello de una ONG cultural con sede en Ámsterdam. En una esquina del contenedor, un símbolo pintado a mano, una media luna con el número 7 inscrito en su interior. El hallazgo fue suficiente para confirmar la conexión directa entre la red The Crescent Files y el programa Atlas 7. Sin embargo, no aportaba pruebas concluyentes sobre el destino de Clara. El informe de la misión concluyó que la ubicación del contenedor había sido seleccionada deliberadamente para confundir y que los objetos habían sido trasladados poco antes de la llegada del equipo. Reeves insistió en ampliar el rastreo a los movimientos de Rahim. A través de los registros de vuelos internacionales, descubrieron que, una semana después de la desaparición de Clara, Rahim había tomado un vuelo privado desde El Cairo hasta Chipre, bajo una identidad falsa. Allí desaparecía todo rastro. La Interpol emitió una alerta roja, pero nunca fue detenido. La investigación parecía estancarse, hasta que un mensaje encriptado llegó al correo del propio Reeves. Provenía del mismo dominio usado por Mara y contenía una frase breve. Ella sigue en los archivos. No busquen más lejos. El mensaje fue rastreado hasta un servidor en Basilea, Suiza. En una carpeta oculta del sistema, encontraron miles de documentos vinculados al Atlas 7, contratos, reportes y correspondencias internas. En el lote de archivos, un video de 32 segundos mostraba a una mujer con el mismo perfil físico que Clara, caminando por un corredor estrecho, con uniforme de campo y una identificación que decía Consultora Cultural, Atlas 7. La fecha en la grabación, junio de 2020, 6 meses después de que se la diera por muerta.
El descubrimiento sacudió la investigación. Si el video era auténtico, significaba que Clara había estado viva y posiblemente retenida por la misma organización que ayudó a exponer. Pero el origen del material, su contexto y su autenticidad aún debían ser verificados. La única pista segura era que el Atlas 7 seguía operando, y con él, los secretos que Clara había intentado revelar. El video hallado en el servidor de Basilea generó una tormenta interna entre las agencias de inteligencia. Por primera vez, había una prueba visual que sugería que Clara Hudson seguía con vida meses después de su desaparición. Sin embargo, la autenticidad del material era incierta. Los analistas del Digital Evidence Lab en Virginia iniciaron una verificación de metadatos. El archivo, aunque en apariencia intacto, había sido alterado. Su sello de tiempo no coincidía con la fecha original de la cámara y había sido editado con un software usado comúnmente por contratistas privados de defensa. Esa coincidencia llevó a un descubrimiento inquietante. El programa Atlas 7 no era un proyecto académico ni una misión cultural, sino una operación encubierta parcialmente financiada por empresas de seguridad privadas con sede en Virginia y Dubái. Su propósito oficial era proteger patrimonio arqueológico. Su función real, recopilar información sobre rutas comerciales ilegales y movimientos de milicias locales. En ese contexto, Clara había quedado atrapada en una red donde la investigación científica se mezclaba con inteligencia internacional y contrabando. El agente Michael Reeves siguió el rastro de esas compañías y encontró un vínculo con un grupo empresarial llamado Orion International Logistics, fachada utilizada para canalizar fondos hacia operaciones en Egipto y Afganistán. Rahim Darzi figuraba como intermediario de campo en varios contratos. El flujo financiero mostraba depósitos regulares en cuentas que coincidían con los movimientos detectados durante la primera fase de la investigación. Reeves presentó el informe ante el Departamento de Justicia y se autorizó una colaboración formal con Europol. A partir de ese punto, la investigación dejó de ser un caso local para convertirse en un expediente de seguridad internacional. Los investigadores descubrieron que Atlas 7 había sido desmantelado oficialmente en 2019, pero varias de sus unidades continuaban operando bajo nuevas denominaciones. Entre los documentos filtrados aparecía una lista de consultores externos. El nombre de Clara Hudson figuraba entre ellos, con el estatus de retenida en misión confidencial. Nadie sabía qué significaba realmente esa clasificación, pero implicaba que su desaparición podría no haber sido un crimen aislado, sino parte de una operación diseñada para borrar toda evidencia. Mientras tanto, en Europa del Este, un informante bajo protección ofreció nueva información. Afirmó haber trabajado en el transporte de materiales para la red de Crescent Files y aseguró que una mujer extranjera había sido vista en un complejo industrial en las afueras de Bakú, Azerbaiyán, a principios de 2020. Describía su acento norteamericano y su comportamiento reservado. Cuando las autoridades azeríes revisaron los registros de entrada y salida, hallaron que un pasaporte diplomático falso, emitido bajo el nombre Catherine D. Harris, coincidía con las características físicas de Clara. A partir de esa pista, los investigadores reconstruyeron un itinerario fragmentado: Egipto, Chipre, Azerbaiyán y finalmente Georgia. El trayecto era coherente con las rutas de transporte utilizadas por la red para mover artefactos arqueológicos hacia Europa. Sin embargo, el rastro terminaba abruptamente en la frontera georgiana, donde el sistema de vigilancia mostraba una falla inexplicable de casi 30 minutos en todas las cámaras de seguridad. Ningún registro electrónico posterior permitió rastrear a la mujer. La periodista conocida como Mara volvió a contactar con Reeves. En un mensaje cifrado, afirmó tener acceso a una fuente dentro del antiguo Atlas 7 dispuesta a hablar. Según el mensaje, esa fuente había participado en la operación que trasladó a Clara fuera de Egipto. Reeves gestionó un encuentro secreto en Bruselas. La cita tuvo lugar en un estacionamiento subterráneo, bajo estricta supervisión. La fuente, identificada solo como Elías, entregó un paquete sellado que contenía 3 fotografías impresas y un fragmento de un informe clasificado. Las imágenes mostraban a Clara vestida con uniforme táctico y un brazalete con el emblema de Atlas 7. En una de las fotos, se distinguía claramente el logotipo de Orion International Logistics en el fondo. El informe, en cambio, resultó ser más revelador. Describía un operativo de protección de activos culturales, llevado a cabo en el desierto occidental egipcio, fechado en diciembre de 2019, el mismo mes de su desaparición. En el documento se mencionaba un incidente no previsto con un activo civil y la orden de neutralizar la exposición mediática. No se mencionaban nombres, pero la correlación temporal era exacta. El hallazgo provocó un giro drástico.
La investigación se reorientó desde un posible homicidio hacia una desaparición forzada encubierta dentro de una estructura institucional. En una conferencia confidencial, altos funcionarios reconocieron que Atlas 7 había actuado al margen de la ley en varios países y que su desactivación se había gestionado para evitar escándalos diplomáticos. Reeves solicitó autorización para reabrir el caso bajo la figura de violaciones a los derechos humanos, pero la respuesta fue ambigua. El expediente se clasificó de inmediato bajo la etiqueta Nivel Alfa. Semanas después, Reeves recibió un sobre sin remitente en su oficina. En su interior, una sola hoja mecanografiada con una frase. Ella conocía la ruta. Solo hay que seguir la arena. El mensaje fue interpretado como una referencia al corredor desértico de Fayum, el mismo lugar donde se había hallado el contenedor con las piezas arqueológicas. El agente decidió volver al sitio acompañado de un pequeño equipo. Durante la revisión del terreno, encontraron una cavidad sellada por la erosión. Dentro, una caja metálica con el logotipo de Orion y una etiqueta en inglés que decía Field Archive 07. El contenido aún no había sido revelado públicamente, pero según los informes preliminares, dentro de aquella caja había documentos, fotografías y un cuaderno de notas perteneciente a Clara Hudson. Cada página narraba, con precisión meticulosa, los nombres, fechas y operaciones que había presenciado antes de desaparecer. El archivo, incompleto pero real, confirmaba lo que durante meses había sido solo una sospecha. Clara había descubierto una red de tráfico y corrupción bajo el disfraz de una misión humanitaria, y lo que estaba escrito en las últimas páginas de ese cuaderno, aún bajo análisis forense, parecía apuntar a un secreto mayor, algo que, de confirmarse, implicaría a instituciones y gobiernos en 3 continentes. El hallazgo del Field Archive 07 marcó el punto de inflexión definitivo. Los analistas del FBI y de la Interpol trabajaron durante semanas para descifrar el contenido del cuaderno de Clara Hudson. Su caligrafía era firme, ordenada, y las anotaciones estaban fechadas entre octubre y diciembre de 2019, los meses previos a su desaparición. En ellas, Clara detallaba su trabajo en una expedición arqueológica, patrocinada por Atlas 7 y Orion International Logistics. Lo que parecía una misión de restauración cultural se revelaba como una operación de extracción sistemática de objetos antiguos destinados a coleccionistas privados en Europa y Medio Oriente. Cada página contenía nombres codificados, rutas de transporte y cifras que coincidían con las transferencias bancarias detectadas meses antes. Pero en el último tramo del cuaderno, el tono de Clara cambiaba. Sus anotaciones se volvían más urgentes, casi paranoicas. Escribía que había encontrado pruebas de que las excavaciones servían también para ocultar algo más. Cajas metálicas selladas que no contenían piezas arqueológicas, sino discos duros y documentos etiquetados como Atlas 7 AFD. No sabía qué almacenaban, pero sospechaba que era información de inteligencia. Las últimas líneas de su diario decían: si algo me sucede, busquen dónde empieza el desierto. Todo lo que ellos esconden está ahí. La arena no cubre el pasado, solo lo guarda. Con esa frase, la investigación se reactivó. El Desert Forensics Team fue enviado de nuevo a Fayum, con coordenadas precisas derivadas de las notas de Clara. Tras 3 días de exploración, localizaron una estructura parcialmente enterrada bajo capas de sedimento. No era una tumba ni una cueva natural, sino un búnker de concreto de origen reciente, sin señalización ni acceso visible. Con ayuda de sensores térmicos, los expertos confirmaron que en su interior había una cámara sellada. La excavación fue discreta. Solo participaron 5 personas, entre ellas el agente Michael Reeves. Cuando finalmente abrieron la compuerta, encontraron un ambiente seco, cubierto por una fina capa de polvo. En el centro, una mesa metálica y sobre ella, varios archivadores numerados. Uno de ellos contenía el mismo logotipo visto en las fotografías, una media luna con el número 7. Dentro había decenas de informes técnicos, todos clasificados. Algunos estaban firmados por Raheem Darcy, otros por contratistas asociados a Orion. Entre los documentos apareció un expediente titulado Hudson D07. En su primera página figuraba una descripción clínica: activo retenido por razones de seguridad operativa, estado neutralizado. No se especificaba la fecha ni el lugar. Era la primera confirmación documental de que Clara había sido considerada un activo comprometido dentro de la estructura de Atlas 7. El hallazgo detonó una serie de reacciones diplomáticas. Las agencias implicadas negaron su participación directa, pero las pruebas eran irrefutables. El Departamento de Justicia estadounidense abrió un proceso formal contra Orion International Logistics y sus filiales,
acusándolas de violar leyes internacionales de tráfico de patrimonio cultural y encubrimiento de actividades ilegales. Varios ejecutivos fueron detenidos, entre ellos un hombre bajo identidad falsa en Estambul, Rahim Darsi. Durante el interrogatorio, Rahim evitó responder a las preguntas. Sin embargo, un informe forense confirmó que en su ordenador portátil había fragmentos de correos electrónicos dirigidos a altos funcionarios del proyecto Atlas 7. En uno de ellos, fechado en diciembre de 2019, se leía: «La arqueóloga americana sabe demasiado. Sugiero proceder antes de que contacte con prensa». Ese correo fue suficiente para incriminarlo. Rahim fue extraditado a los Estados Unidos, donde enfrentó cargos por conspiración internacional y desaparición forzada. El juicio se celebró a puerta cerrada, bajo estrictas medidas de seguridad. Durante las audiencias, el fiscal presentó como prueba principal el diario de Clara Hudson, el Field Archive 07, y los registros financieros que vinculaban a Rahim con las operaciones clandestinas. El veredicto llegó el 14 de septiembre de 2022. Rahim Darsi fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Orion International fue desmantelada y sus directivos procesados. Sin embargo, muchas de las personas mencionadas en los documentos permanecieron fuera del alcance judicial. A pesar del cierre judicial, la pregunta esencial siguió sin respuesta. ¿Qué fue exactamente de Clara Hudson? Los expertos forenses nunca encontraron restos humanos que pudieran ser confirmados como suyos. Su desaparición, aunque oficialmente declarada como homicidio, continúa siendo un vacío en la cronología del caso. A finales de 2023, el agente Reeves, ya retirado, visitó por última vez el lugar donde se halló el búnker. En su informe final escribió: «La arena no miente. Lo que Clara descubrió sigue allí, bajo capas de silencio. Rahim fue solo una pieza. La red permanece». El caso Hudson se cerró administrativamente en enero de 2024, pero el expediente Atlas 7 permanece clasificado. Ninguna autoridad ha autorizado su desclasificación. Lo que comenzó como un gesto de compasión, una mujer abriendo las puertas de su casa a un desconocido afgano, terminó revelando una trama global de corrupción, tráfico y encubrimiento. Y aunque la verdad salió a la luz, la historia de Clara Hudson continúa siendo, hasta hoy, uno de los capítulos más inquietantes y enigmáticos en la historia reciente de los crímenes internacionales.